continuamos con Notimundo a la Carta. Desde las 11 de la mañana de este lunes, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea instaló la sesión para conocer el proyecto de reforma tributaria planteada por el presidente Daniel Noboa. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Ferdinand Álvarez, asambleísta independiente, ex Revolución Ciudadana. ¿Cómo está, asambleísta? Muy buenas tardes. Giselle, buenas tardes a todos los oyentes. Gracias por la invitación. ¿Cómo ve usted el análisis de esta reforma económica urgente planteada, la primera, entiendo, por el presidente, por el Ejecutivo, que me imagino yo que esta abrumadora mayoría conformada por la bancada oficialista, su ex partido, la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano, tienen prácticamente visualizado ya una aprobación? ¿Cómo ve usted? Bueno, respecto al tema de la ley, de lo que se ha podido revisar, podemos observar que es una ley que en efecto contiene incentivos tributarios y promueve de alguna forma y u otra también no solo el acceso al trabajo de ciertos grupos, jóvenes también, sino además de la inversión extranjera. Mire, una de las cosas que venían buscando también la inversión extranjera es la seguridad jurídica en el país. Ahora, esa seguridad jurídica no solamente la va a dar esta ley, esa seguridad jurídica va a tener que ir anclada también con seguridad pública, hablando no solamente en la seguridad jurídica, sino seguridad pública, para que la inversión extranjera también se sienta con esa confianza de venir a apostar por el país. Son varios mecanismos que van a tener que ir anclados con estas reformas que esperamos dentro de la Asamblea. Solamente pues de lo que hemos podido observar tiene por ahí un error de forma en un artículo, dice que se reforma un artículo 15, si mal no recuerdo, del Código Orgánico Monetario, cuando el texto que envía la ley es el mismo. Sin embargo, son cuestiones de forma. Las cuestiones de fondo que podemos observar, sí se hace un incentivo al acceso al trabajo de parte de los jóvenes, personas privadas de libertad. A las empresas también se les brinda cierta seguridad jurídica en el acceso a los incentivos tributarios. Eso da esa paz, esa tranquilidad. Pero insisto, no solamente es esto. El presidente tiene que enfocar mucho el tema de seguridad pública en el país, que es lo que también la inversión extranjera ve en el país. Pero para esto, pese al buen panorama, también no tiene mucho tiempo, porque creo que les da la ley 30 días y creo que les queda 23. Exactamente, bueno, el 22. Día lunes ya en esta semana tendríamos que tener ya el informe para primer debate dentro de la Asamblea. Seguramente la próxima semana ya la Asamblea va a debatir en el primer debate, regresaría nuevamente a la comisión ya para el segundo debate. Entonces estamos hablando de que los tiempos sí son muy apretados, pero insisto, esperamos y deseamos que también de parte del presidente de la República y de su equipo de ministros, en estos días también tengamos, ya al menos diga, bueno, tenemos un plan en materia de seguridad pública, porque los hechos que han acontecido últimamente en estos días, hoy en Esmeraldas, ayer, este fin de semana en Guayaquil, en Durán, son graves también, inciden de una forma u otra que la inversión extranjera también se detenga por esa falta de seguridad pública. No solamente es la seguridad jurídica que se brinde con este proyecto de ley, sino la falta de seguridad pública que también debe ser garantizada en el país. Bueno, pero que también se le está trabajando, ya dijo la ministra justamente de Gobierno, que incluso habló de que dará su vida porque el tema de seguridad cambie en el país. Sí, debemos pasar de los hechos a las acciones, que es lo que necesitamos, ¿no? Sí, hemos estado en mucho bla bla desde el anterior gobierno, ¿no? Bueno, asambleísta, también quisiera hablar sobre el tema de lo que pasó la semana pasada, del abogado Juan Francisco Ospina, que presentó a la Fiscalía General una denuncia por el delito de injurias en contra suya y también de su pareja, entiendo, Soledad Padilla, sí. Y que entiendo que para eso tenía él que pedir a la Asamblea que le retiren la inmunidad parlamentaria de la que usted goza. ¿Ya lo han hecho? ¿Hay algún pedido de levantar la inmunidad? Primero llama la atención que buscan un descalificado para que sea vocero de un sentenciado.
Vamos primero con eso. Descalificado para que sea vocero de un sentenciado. Pero fue el abogado de su pareja. No, a ver, vamos por parte. El abogado Juan Francisco Ospina llega por recomendación directa del abogado Carlos Alvear, quien se decía mejor amigo de Sol, en este caso, y fue quien le recomendó. Si usted tiene un mejor amigo y le pide que le recomiende un médico, seguramente le va a recomendar a quien él dice no le va a hacer un mal, le va a hacer un bien. Pero acá, lastimosamente, no fue así. Recuerde usted que el abogado Carlos Alvear fue abogado del expresidente Rafael Correa y también abogado del ex vicepresidente Jorge Glass. Y desde ahí tenemos ciertos entramados que estamos armando respecto a lo que ha ocurrido. Lamentable, pero insisto, cuando descubrimos y llegamos ya a la certeza que era un descalificado, evidentemente se lo relevó de la defensa inmediatamente. Eso provocó el celo en este abogado. Y mire, ya de parte de nosotros se presentó previamente. ¿Pero no lo retiraron de la defensa? ¿No fue porque justamente había publicado los audios? Por eso, vamos primero, por eso le digo, cuando descubrimos lo que había ocurrido, se retiró se lo relevó inmediatamente de la defensa. Luego de esto, este abogado, ya por los medios digitales que intervinieron en esto, descubrimos que él había entregado estos audios el mismo día en que habíamos acudido a su oficina. Así lo ha dicho también quien le sirvió a él en su momento, contratada por él, la licenciada Julie Ruiz, si mal no recuerdo el apellido. Ella fue contratada por él y ella contó ahora también, y está llamada a rendir versión a la fiscalía, porque ella dice, él llevó estos audios directamente a la posta y los entregó a la posta. ¿Tenía el consentimiento de nosotros? No, en lo absoluto no tenía el consentimiento, pero esto ya nos enteramos posterior a los hechos ocurridos. Ahora aquí tienen que identificar bien alguna cosa. Habían 2 audios que se filtraron inmediatamente por WhatsApp, que fue lo más rápido. Estos 2 audios, según a criterio del abogado, cuando yo le llamé a reclamar, los tenía el abogado Diego Racines, quien intervenía en defensa supuestamente del señor Jorge Glass. Y los tenía el abogado. Si los tenían ellos dos, ¿quién filtró únicamente los 2 primeros audios y luego salieron en la posta ya cuando estaban publicados? Son muchas cosas que hay ahí pendientes, pero y mire, insisto, contratan un descalificado porque, mire, gratis nada es en este país, ni la lluvia cae gratis aquí en el mundo. Contratan a este descalificado para que sea el nuevo vocero del sentenciado Jorge Glass. ¿Y qué ocurre aquí, Giselle? Cuando pasa esto, nosotros dijimos, hay que esperar las acciones legales. Nosotros presentamos las denuncias ante la Fiscalía General del Estado como corresponde, ya está en conocimiento de la Fiscalía. Yo hasta ahora, antes de llegar acá, revisé en el sistema de la Fiscalía, en el sistema de la Judicatura, si había alguna acción. No hay ninguna acción presentada. Quisiera que de alguna forma, si él le asiste el derecho, que la presente. Y si me piden levantar la inmunidad en la Asamblea, será la Asamblea la que deba de pronunciarse. ¿Pero necesita levantarle la inmunidad? Porque entiendo que solo es necesario pedirle a la Asamblea que le levante, si es que son delitos relacionados con su trabajo. Por supuesto. Porque de lo contrario no es necesario. Y esto como es un tema personal, como lo ha dicho usted. Sí, son cuestiones igual que tienen que pasar de alguna forma u otra por la Asamblea. Y no solo son cuestiones personales, yo he respondido también en mi calidad de asambleísta con lo que ocurrió cuando se me señaló a mí como asambleísta electo. Entonces son cuestiones que tienen que pasar, pero mira, insisto, al país ahorita... A ver, pero Ferdinand, ¿por qué usted... ¿Con qué fin grabaron esos audios? Porque los grabaron, ustedes han dicho que los han grabado. Para tener un respaldo respecto a lo que estaba ocurriendo. No solamente buscamos una persona, no solamente tocamos una puerta, tocamos muchas puertas. Se puso en conocimiento de todas las personas. Y cuando ya vimos que realmente no iba a ocurrir nada y que posteriormente, después, incluso... ¿O qué querían demostrar más bien? No demostrar, era un respaldo para nosotros. ¿Respaldo de qué? De lo que estaba pasando, que ya habíamos agotado todas las instancias. ¿Del maltrato a Soledad? ¿Del abuso a Soledad? Claro, no solo de lo que estaba sufriendo, la violencia de género que estaba sufriendo, sino que internamente se buscaron todas las vías de poder poner en conocimiento y que se haga algo al respecto y que sobre todo pararan las acciones de violencia de género, porque a la interna todo el mundo sabía ya cuando ya había ocurrido esto, ya todo el mundo sabía.
Pero el abogado, todas las instancias, por supuesto que sí. El abogado Ospina dice que ustedes, cuando les mostraron esos audios y él les preguntó cuál es el fin de grabar estos audios, ustedes les dijeron, pues, sacar $500,000 y luego, como no se había negado Jorge Glass, querían $300,000. Recuerdo tanto, estábamos en ese estudio. Y es lo que dice, con lo que se defiende Jorge Glass ahora, ¿no? Pero, oiga, mire, yo gracias a Dios no tengo un papá que ha sido señalado como violador. No tengo una sentencia en mi contra, ni por delito de tránsito siquiera, ni por una multa siquiera tengo. Bueno, pero eso no tiene nada que ver con el pedido de los No, pero es que vamos a la credibilidad de los seres humanos respecto a lo que sostienen y dicen. Yo hablo con acciones concretas y también, como siempre he dicho, y cuando decidí lo que decidí, fue porque interpuse mis principios y mis valores. Y yo sabía que se me podía venir toda una montaña encima. Pese a eso, mi posición no cambió y no cambiará. Ahora, lo que decía en su momento este descalificado, él explicaba a Soledad que él, para poner la denuncia, tenía que presentar, de acuerdo a lo que establece el Código Orgánico Integral Penal, una reparación integral, y que él es obligatorio y que él tenía que ponerla. Soledad en ese momento, obviamente, estaba muy vulnerable. El mejor amigo le había recomendado a un abogado que supuestamente era de confianza, y él dijo, bueno, hagan las acciones que tenga que hacer. Los audios fueron para que elabore una denuncia. Ya de ahí, si usted pregunta si nosotros ¿Y en esos audios no se escucha jamás el pedido de dinero o extorsión a Jorge Glass? Como lo dice el abogado, en los audios que el abogado tenía. No, para nada, en lo absoluto. Mire, 59 audios. Fueron explotados en criminalística los 59 audios. Quedaron 39 audios. Y usted, en esos 39 o 59 audios, jamás va a escuchar eso. Ojo. ¿Y entonces cómo lo va a probar el abogado? En su momento, absoluto, por eso le digo, un descalificado defendiendo un sentenciado. En su momento, quien le propuso un acuerdo de confidencialidad a Soledad a través de unas personas cercanas a Jorge Glass, fue precisamente Jorge Glass. Y quien decía que tenía que poner como cláusula penal un monto de $1 millón en caso que alguien rompa esa confidencialidad. Mire, jamás ocurrió tal hecho. Lo que ha ocurrido aquí, lastimosamente, es que este abogado descalificado lo han usado ya en su desesperación, ya casi que le falta hablar solamente como abogado de Jorge Glass. Pero mire, aquí nosotros y decimos, tenemos la verdad. Dice él, durísimo lo que estamos viviendo, no es fácil, pero tenemos la verdad. Y aquí hago una reflexión que la vengo haciendo hace varios días. Me dicen, sí, pero tú estás solo en la asamblea, eres único. No es el número de soldados, son las fuerzas del cielo que reciben. Pero ¿cómo se han portado los asambleístas o los miembros de la Revolución Ciudadana? ¿Todos se han ido en su contra? No, hay compañeros que tienen libertad de pensamiento, al menos personal, y ellos o ellas han sido muy ¿Es cierto muy que esto rompió al interior de la Revolución Ciudadana en dos bandos? ¿Esto que pasó con usted y Soledad? No sabría lo que ocurre ya dentro. En un momento que yo salí, mal haría yo en pronunciarme respecto a lo que ocurra dentro de la Revolución Ciudadana, pero debo reconocer que han habido compañeros y compañeras pues que han sido muy respetuosos, han expuesto su criterio. Yo siempre digo, soy muy, muy respetuoso respecto a lo que puedan decir o puedan mantener una posición, pero de llevarlo al plano personal ya es otra cosa. Lo político tiene que quedar en lo Sin embargo, político. la acusación, Ferdinand, que hace el abogado Ospina es grave. Es muy, muy grave. Escuchemos lo que dijo exactamente. Sí, yo lo tengo. Póngase los audífonos, asambleísta, muchísimas gracias. Para escuchar justamente las declaraciones que hizo el ex abogado de Soledad Padilla. Ahí estamos. Me supieron entregar a mí, como abogado, varios audios que en ese momento no supe que habían sido grabados con intención y sin autorización de la contraparte para su validez jurídica. Revisé los audios y entendí como abogado que había una estrategia jurídica que ejecutar. ¿Cuál es la aspiración? ¿Qué es lo que quieren? La aspiración de ellos, en principio, fue de $500,000. Luego bajaron a 350,000. La aspiración. Y con esto no quiero decir que la contraparte aceptó bajo ningún concepto. Y tampoco estoy hablando de delito alguno. Todo lo que yo estoy afirmando acá, en unidad de acto en este momento, se está presentando en la Fiscalía General del Estado. ¿Y a qué me refiero?
a videos autorizados que prueban que estuvieron en esta oficina Soledad Padilla, Ferdinand Álvarez, con sus aspiraciones, con la autorización para difundir ciertas cosas a ciertas personas. Me refiero a los audios específicamente. Yo no soy quien para difundir a nadie. Y por eso vengo ahora acá. Que ustedes le autorizaron a difundir esos audios y que tiene videos de eso. Mire, más rápido dicen que cae un mentiroso con un delincuente, o bueno, ya a esta altura él resulta lo mismo, ¿no? O ellos resultan lo mismo. Este abogado tiene a su haber alrededor de unas 101 causas en el sistema judicial. Dentro de aquellas penales, alrededor de 20 por estafas presentadas por ex clientes de él. Y también tiene alrededor de unas 2 o 5 causas aproximadamente por falsificación de documentos que habían sido entregados. Y aún así confiaron en él para que los defienda. Bueno, por eso le digo, luego de que ya descubrimos, cuando usted, un mejor amigo, le recomienda a alguien, usted no tiene la necesidad de levantarle un perfil para decir, bueno, ¿quién es? Lastimosamente, en el estado que se encontraba Soledad, vulnerable, muy atacada por lo que estaba pasando, atacada constantemente por las llamadas que recibía donde le decían miles y un cosas, vulnerable, se acercó donde un mejor amigo para que le recomiende un abogado, y este mejor amigo le recomienda a esta persona, luego descubrimos que es un descalificado, inmediatamente se lo relevó de la defensa. Pero mire, él dice ahí, no estoy hablando de delito alguno, que señale, ¿hay delito? ¿No hay delito? ¿Qué mismo es? Primero, jamás nosotros intervinimos en ninguna conversación, ni con el señor Jorge Glass, ni con el abogado Diego Racines, ni con alguien delegados del señor Jorge Glass para solicitar algún tema económico respecto a lo que estaba ocurriendo. Primero. Segundo, se le entregó los audios para que haga una valoración como abogado. Si usted va a un abogado, le entrega documentación o le entrega archivos, no solamente que no debe publicarlos por el sigilo profesional, sino que además está obligado a decirle, mire, esto me sirve, esto no me sirve, lo que no me sirve, tome, se lo devuelvo. Jamás ocurrió eso. Lo que sí me dijeron a mí, personas del medio de comunicación directamente, donde fue este abogado, medio de comunicación digital, donde fue este abogado, fue que él llevó esos audios, apenas nosotros les habíamos entregado. ¿Qué dice Julie Ruiz, quien trabajó con él? Que fue este abogado, el hermano, Julie Ruiz, fueron donde el señor Javier Montenegro de la Posta y le entregó esos audios. Baja este abogado, se comunica con alguien, le dice, pana, ya entregué los audios. Pasa a la acera al frente a reunirse con una persona que todavía no sabemos quién es esta persona, donde él ya había entregado sus audios. ¿Y qué le dice el abogado a Julie Ruiz? No le digas nada ni a Soledad ni a Ferdinand. Por favor, te pido que esto no digas nada. Tú no puedes hablar con ellos en lo absoluto. Nosotros nos enteramos después. Después, cuando ya habían sido publicados, yo lo llamé a reclamar. Obviamente también a quien era su comunicador en ese momento. Entonces, mire, no entregamos, no participamos en ninguna conversación, no solicitamos monto alguno. Pero sí grabaron los audios, sí le grabaron sin que supiera el Jorge Glass, ¿no es cierto? Y creo que eso no es delito. El delito es publicar audios sin la autorización de la persona que participa. En la conversación que usted escucha entre el señor Jorge Glass y Soledad, usted va a escuchar que él dice, yo sé que me estás grabando. Y dice, claro, porque eso aprendí también de usted. Entonces eso es lo raro, que él diga, yo no sabía que no era con la autorización de Jorge Glass, ni siquiera que lo le escuchó. habían grabado. Que es peor todavía. Ni siquiera escuchó los audios, sino que se sirvió de este momento muy doloroso que era para nosotros y más bien nos causó un daño irreparable que hasta el momento lo seguimos viviendo. ¿Van a emprender otras acciones legales en contra del abogado? Ya presentamos las que teníamos que haber presentado ante la Fiscalía General del Estado. Mire, esto no es cuestión de inventarse y luego decirse la mentira, inventarse la agua tibia, decir que yo voy a denunciar, luego nunca denuncio. Ya presentamos. Si quiere que le retiren la inmunidad parlamentaria, ¿usted cree que se la retiren? Bueno, habría que ver cuál es el pronunciamiento en ese momento de los compañeros en la Asamblea Nacional. Mire, Giselle, cuando usted está tranquilo con su conciencia y de haber obrado de acuerdo a sus principios y sus valores, no hay nada que temer más que a Dios. De ahí, de pie ante el hombre. Pero ¿no fue también una traición de su parte grabarle incluso a Rafael Correa cuando era el líder de su partido, a quien usted supuestamente se debía políticamente? Fue una cuestión para respaldarnos. Fuera del tema legal, digo, ¿no? Por supuesto, fue una cuestión para respaldarnos respecto a lo que estaba ocurriendo. Le pregunto una cosa, Giselle. Si no hubieran salido esos audios, ¿usted cree que alguien nos hubiera creído después? ¿Alguien le hubiera creído a Soledad después? ¿Cuál es el modus operandi de la violencia de género aquí en este país cuando una mujer señala que ha sido vulnerada a sus derechos?
Dice, no es mentira, se está inventando, es mentira. Ese es el modo de operar. Eso es lo que tenemos que cambiar. Esa es la conciencia que tenemos que generar. De Jorge Glass y Rafael Correa. Bueno, yo no le llamaría al expresidente Rafael Correa. Esa fue una sola conversación que tuve con él, que fue esa, bueno, respecto a este tema, la última, digamos. Y ya el señor Jorge Glass, ya sus antecedentes serán los que tengan que hablar. Yo no tengo un papá violador. Yo le agradezco, Ferdinand Álvarez, asambleísta, por habernos acompañado. A ustedes. Una buena tarde. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía.